Muy bien, pues comenzamos, amigas y amigos. Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a nuestro cuarto seminario de teoría política. Es un seminario que se organiza conjuntamente por profesores de la disciplina, de diferentes departamentos. Aquí, por supuesto, el agradecimiento primero y más fusivo a Laura, a Adrián, a Sherezade, que no está aquí, y al profesor Víctor Alonso también, que son los que coorganizan estos seminarios. Y sin su tarea, que casi nunca se ve, no seríamos capaces de haber llegado a la cuarta convocatoria que hoy hacemos, ¿no? De modo que a Sherezade, a Laura y a Víctor, nuestro más sentido de nuevo felicitación y gracias por ofrecernos y hacernos tan fácil a los que vamos a hacer hoy el seminario, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos inteligencia artificial, que se dice pronto, ¿de acuerdo? No sabemos si vamos al final hablar de teología, de mitología o de qué, ¿no? Pero nuestro ánimo está en explorar, en la medida en que desde la teoría política lo hagamos hoy, conversar informalmente, porque este es un seminario informal en el cual estamos todos invitados a participar, y para eso tenemos hoy a dos relatoras extraordinarias, dos colegas, ¿de acuerdo?, que ahora voy a pasar a presentar, que nos hablarán del tema y nos expondrán unos contenidos sobre los cuales luego debatir abiertamente conforme a los que estáis aquí y los que están conectados virtualmente podamos hablar, ¿de acuerdo?, y debatir. Como veis, el seminario está siendo grabado, ¿de acuerdo?, luego se colgará en las redes sociales y el mecanismo es muy sencillo. Yo en este caso ejerzo de presentador, yo soy Luis Antonio Martínez, profesor del Departamento de Ciencia Política, ¿de acuerdo? También entre mis temas está la investigación en estos asuntos. Voy a moderar la sesión, presento a las dos ponentes que tenemos aquí, a la profesora Olga Gil y a la profesora Rosa Colmenarejo, y acto seguido abrimos el debate a lo que creamos oportuno, ¿de acuerdo? De modo que va a comenzar primero la profesora Colmenarejo, Rosa, luego intervendrá Olga Gil, y yo os presento y sin mayor cuestión pasamos a escuchar vuestras presentaciones, ¿de acuerdo? Vale. La profesora Colmenarejo, que viene de Córdoba, ejerce en la Facultad de la Universidad Loyola de Andalucía, ¿de acuerdo?, como profesora de filosofía o pensamiento moral, ¿de acuerdo? En su currículum, que es largo, extenso, riquísimo, internacional, destaco, si me permite, Rosa, esta especie de cruce vía, ¿no?, que es que desde de una mentalidad que formativamente, académicamente, empieza siendo ingenieril, ¿no?, deviene al campo de la filosofía y los estudios morales, ¿no?, con el riquísimo volumen de publicaciones que tienes, de libros, de artículos, los doctorados y los máster que has hecho, ¿no?, tocando también otros aspectos que tienen que ver con la investigación de métodos económicos y de negocio, ¿no? Es decir, en este camino, en este cruce, la convergencia tuya, ¿no?, multidisciplinar de filosofía moral, de ingeniería, de economía y de negocios, escucharemos muy atentamente tu presentación, ¿de acuerdo?, y a ver qué nos puedes aportar. Y presento también a nuestra colega de nuestra facultad, a la profesora Olga Gil. Olga es una especialista en tecnología y gobernanza desde el año 92, ¿de acuerdo? Desde 2018, dedicada mucho más especialmente al campo de la inteligencia artificial, del cual aquí tenemos contenidos de un futuro libro que estás preparando, ¿no? ¿De acuerdo, Olga? También la formación de Olga es enorme, ¿de acuerdo? Su currículum es riquísimo, ¿de acuerdo? Sin embargo, este enfoque de estos últimos años desde la teoría política, ¿no?, y desde los asuntos de la legitimación de la teoría política es el que más te has centrado en los últimos años, ¿de acuerdo? De modo que muchísimas gracias, Olga, también por estar aquí hoy con nosotros. Damos la palabra a Rosa y en los próximos 15 minutos, Rosa, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una presentación y, bueno, esta formación así tan nada ortodoxa viene precisamente a explicar, bueno, algo de dónde
sea, cómo se genera el pensamiento humano, ¿no? Va más bien, no por una senda ordenada y pensando desde el primer día de facultad, como una compañera que nunca olvidaré, que el primer día de clase, en el primer café, dijo: yo quiero ser catedrática, o sea, era lo primero que dijo, que yo dije: ¿qué es eso? O sea, yo no tenía ni idea de qué era. Y mi enfoque, o mi carrera, lo que ha sido mi carrera, que ha sido totalmente, no diré caótica, pero sí, nada, bastante heterodoxa. Siempre me interesó esta cuestión de la convivencia y siempre me interesó, por tanto, la cuestión de la ética. O sea, para mí la ética es... ¿Está la presentación ahí o no? Claro, para mí hablar de ética de la tecnología, que podría ser el tema también de mi investigación, como muy bien dice Olga, ¿no? Desde cuándo, ¿no? Me parece muy interesante explicar desde cuándo estás trabajando en esta cuestión. En mi caso fue en 2015, con una estancia en Georgetown, donde comencé a investigar, a pensar que esto era un trabajo digno de atención para abordarlo, y ahí fue donde pude publicar un primer libro. Para mí, hablar de ética de la tecnología supone preguntarse cómo afectan, por tanto, las tecnologías disruptivas a la convivencia. Y cómo afectan las tecnologías disruptivas a la convivencia pacífica y también a la convivencia pacífica y ordenada que suponen las democracias liberales. Para mí, esa digamos que sería el tema de mi presentación, y esto lo manejo yo, pacífica y ordenada. Para mí siempre ha sido fundamental establecer, y eso en el texto que compartí con Víctor para que lo difundiese con los asistentes al seminario, es hacer esta taxonomía de la digitalización, o del sistema, o del paradigma, de lo que hablamos, paradigma de la digitalización. Es comprender o llegar primero a un acuerdo sobre de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, para mí, lo primero, las herramientas para obtener el recurso principal del sistema. O sea, ¿cuáles son las herramientas que el sistema pone a nuestra disposición, o pone a disposición de las empresas que se dedican a recopilar datos, o que ellas mismas han puesto a disposición de las personas para seguir recopilando datos de forma ininterrumpida? Esa sería... Claro, serían esas herramientas, que son todas esas aplicaciones y servidores de correo electrónico, en fin, son una de las primeras partes del sistema, y bueno, para mí no dejan de ser meras herramientas. Luego, otra herramienta es herramientas y métodos para almacenar esos datos, o sea, dónde se están guardando esos datos. Y, bueno, algo que excede a esto, pero la pertenencia, ¿no? O sea, ¿a quién pertenecen? O sea, es otro problema gravísimo de la gestión de los datos. ¿Quién tiene la propiedad, o quién ostenta la propiedad de esos datos? En tercer lugar, esas colecciones masivas de datos que ya están almacenadas en esas nubes, son colecciones masivas de datos, y es lo que se ha dado en llamar Big Data, que ahora mismo no sé si habrá alguna otra V que se haya incorporado más recientemente. Hasta 2015, la verdad es que ya hace bastante tiempo, pero bueno, es verdad que Big Data, para los amigos, ¿no? Big Data, dejó de ser, o sea, hubo un momento que estuvo muy de moda y de repente dejó de estar tan de moda. Ahora está más de moda la inteligencia artificial, y efectivamente no es lo mismo, claro, son cosas distintas, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, antes lo llamábamos Big Data y ahora lo llamamos inteligencia artificial. Son cuestiones diferentes, porque Big Data era una forma de almacenar, o de cómo coleccionábamos esas grandes o esas colecciones masivas de datos, que tenían esas características de volumen, velocidad y valor en un principio, y ahora con esas otras cinco Vs.
Otra cuestión, otra herramienta es cómo conectar todo ese tipo, todos esos dispositivos inteligentes que sirven para recopilar datos. O sea, cómo están conectados y cómo interaccionan entre sí. Claro, ¿qué es lo que permite que el flujo de recolección, almacenamiento y distribución sean eficientes, seguros y veloces? Eso es lo que se ha llamado Internet de las cosas y merecería, digamos, a lo mejor dentro de unos años se pone más de moda esto, ¿no? Hablar de ética de la Internet de las cosas sería otro tipo y a veces, podríamos ver o veríamos si hay problemas específicos para la ética referidas a este Internet de las cosas. Hay otro punto más, que son los métodos de análisis que se utilizan para obtener información valiosa a partir de los datos recolectados. Y aquí es donde está la inteligencia artificial, aquí es donde está Machine Learning, aquí está el aprendizaje profundo, aquí están las redes neuronales. Y claro, todos ellos trabajan con algoritmos que pretenden aprender de los datos para hacer predicciones sobre hechos y comportamientos. Esto es algo que lleva haciendo la economía desde los sistemas, los métodos económicos también desde hace bastante tiempo, o sea, cómo se puede aprender del pasado para hacer predicciones en el futuro. Esto es lo que hacen estos sistemas o estos métodos de análisis, o es su aspiración, es lo que quieren hacer. ¿Para qué se están utilizando? Bueno, pues para predecir hechos y comportamientos, para identificar objetos y personas y para clasificar personas, que esa es una de las, personas y cosas, pero lo que afecta a la ética fundamentalmente es las personas, ¿no? Ahora veremos en estos escenarios que planteaba cuáles son esos problemas para la ética y, por tanto, para la convivencia. Y, finalmente, dentro de esta taxonomía sobre la que estoy siempre trabajando, digamos, a que la taxonomía está siempre en mi mesilla, porque no creo que es algo que está en construcción y que no debemos dejar de alimentar o no deberíamos dejar de alimentar, y también no perder de vista dónde se ubica la inteligencia artificial cuando comenzamos a verla como un problema, ¿no? ¿Sigo yo? Sí, ¿Qué ha pasado? No se estaba viendo y lo habéis. ¿Y ahora ya sí? Muy bien. Y finalmente la infraestructura, perdón. Sí. Sin interrumpirte. Sí. Por favor, las personas que nos estáis escuchando por videoconferencia, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? José Francisco y Elena, que estaban ahí. Estela, perdón. Ahora sí podemos. Muchas gracias. Se podría compartir con ellos. Adelante, por favor. Sí, bueno, y finalmente la infraestructura que permite que todo lo demás funcione, que es la red, ¿no? El 4G y ahora 5G, porque eso es una infraestructura, eso no es algo que, claro, has dicho que sí vamos a hablar de teología o de mitología, ¿no? Pues esto tiene mucho de ese pensamiento mágico, pensar que todo esto ocurre mágicamente porque nos conectamos, porque encendemos uno de estos aparatos, pero tiene toda esta, claro, el sistema es un sistema muy complejo en el que existen todos estos elementos. Y mi cuestión es que yo creo que cada una de ellas tiene problemas éticos específicos o cada una de ellas afecta de una forma distinta a la convivencia. Bueno, yo traigo, ayer cuando estuve preparando la presentación, al final, cuando vi la presentación, digo, bueno, yo voy a presentar al menos 2 tesis. Una de ellas es que la transparencia no es un problema. Esto es muy osado por mi parte, pero bueno, porque parece que sobre lo que está trabajando ahora mismo la corriente principal, está muy obsesionada con acabar con la opacidad de cómo trabaja la inteligencia artificial, o sea, estos métodos de análisis. Para mí,
creo que la transparencia no es un problema. El problema son los datos que alimentan al sistema. O sea, de dónde proceden esos datos y cómo se filtran y cómo las empresas hacen uso de esos datos. Los sistemas de Machine Learning trabajan con una caja negra, pues se llama como una black box, y considero, insisto, muy osado, pensar que pedir que estos sistemas fuesen transparentes es tanto como pedir que la energía nuclear no contamine. O sea, es parte inherente a su forma de funcionar, es precisamente la opacidad. Este algoritmo es un algoritmo que escribió Ada Augusta Lovelace, que se considera el primer texto sobre programación informática, y es una de las notas donde apareció el diagrama que se considera ese primer programa informático. El otro día, revisando también el prólogo a la crítica de la razón pura de Kant, cosas raras estas que hacemos a veces, ¿no? Que decimos, yo recuerdo algo de aquí, y efectivamente Kant habla de algoritmos, habla en un momento, habla de algoritmos. No he podido profundizar, pero me sorprendió. Digo, claro, si es que esta idea de los algoritmos no es algo nuevo, es una receta, es un orden, es una forma ordenada de hacer las cosas. Y también me gusta mucho la metáfora. Bueno, la receta, ¿no? Una receta de cocina también tiene algo de algoritmo. Ada Augusta Lovelace llegó a escribir este algoritmo porque había un ingeniero inglés, Babbage, que había ideado una máquina analítica, pero que lo dejó siempre todo en teoría. Entonces, cuando dio una conferencia en Italia, estamos hablando del 1800, mediados del siglo XIX, a Ada Augusta Lovelace le invitaron a traducir este texto al italiano, y al traducir introdujo notas en las que explicaba estas ideas de Babbage que no habían sido desarrolladas, sino que solo se quedaban en teoría. Entonces, una de las cuestiones que desarrolló fue este algoritmo, que era para hacer un logaritmo, ¿no? Que también recuerdo hace años que la gente confundía algoritmo con logaritmo. Y esta máquina, que era un esquema que hicieron entre los dos, claro, era una cuestión muy mecánica, aunque fuese muy compleja, pero no dejaba de ser mecánica, para explicar cómo, bueno, para conseguir que la máquina te diese el resultado de ese logaritmo. Decía Ada Augusta Lovelace en una de las notas: la máquina analítica no tiene pretensión alguna de originar nada. Me parece muy importante esta cuestión. O sea, no pueden originar nada que no sepamos ya. Puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle que realice. Puede seguir el análisis, pero no tiene poder para anticipar ninguna relación analítica de verdades. Su cometido es ayudarnos a poner a nuestra disposición lo que ya conocemos. Esto está calculado para efectuarse primaria y principalmente, por supuesto, a través de sus facultades ejecutivas, pero es probable que ejerza una influencia indirecta y recíproca de la ciencia misma de otra manera. Bueno, me parece, primero, desmitificar lo que están haciendo, lo que hacen estos métodos de machine learning y de redes neuronales, porque bueno, es algo que ya a principios del siglo XIX se pudo hacer, se pudo realizar, aunque es verdad que es eso, es por otros medios, digamos. O sea, que estamos la tecnología ha hecho que esto se pueda hacer de una forma más rápida y más efectiva y llegue y tenga más alcance, claro, tiene muchísima más penetración. Entonces, bueno, una cuestión importante de qué significan las máquinas que trabajan con caja negra es que trabajan con unas dimensiones que escapan a nuestra inteligencia, a nuestra inteligibilidad, ¿no? Nosotros pensamos en 3 dimensiones como mucho, y estas máquinas o estos cajas negras pueden llegar a analizar datos 20 o más dimensiones, con lo cual esto se escapa a la inteligibilidad humana y forma parte de es inherente a su función. Este es un esquema de cómo
de cómo funciona o cómo se podría representar ese black box. Y aquí también un esquema sacado de Twitter, ¿no? De cómo en ese modelo de black box que está en muchísimas dimensiones que nosotros no podemos, o sea, para que sea interpretable lo tenemos que simplificar. Bueno, esa sería la primera tesis. El problema, bueno, esa sería, claro, el problema son los datos, porque en tanto, como decía Ada Augusta Lovelace, estos sistemas trabajan con datos que ya conocemos, o sea, que ya están en el mundo real, no nos van a enseñar nada que no pudiésemos conocer a partir de esos datos. Lo que ocurre es que como son máquinas tan potentes, lo que hacen es reordenarlos de una forma que para nosotros es inédita y, por tanto, nos sorprenden y llegan a alcanzar de algún modo el punto ese de pensamiento mágico y de mitología, ¿no? O sea, que ahí hay un punto que tiene mucho que ver con la legitimidad y con esa por qué confiamos, ¿no? en estos sistemas. Bueno, mi segunda tesis, que era la que tenía ayer más desarrollada, la idea seminal de mi libro Una ética para Big Data, que se ha publicado en 2017, que a partir de ahora copiaré a la profesora Ruiz y diré siempre desde 2017, ¿no? Hablando de estas cosas desde 2017, era la cuestión del nuevo giro copernicano que se da cuando las máquinas pasan a ocupar el centro del sistema de conocimiento. A partir de ese giro copernicano del que hablaba Kant en el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, cuando el hombre, en este caso ya sabemos que era un hombre cis, blanco, anglosajón, protestante, o sea, un personaje muy concreto, ¿no? o un sujeto moral muy concreto, pasó a ocupar el centro y pudo al fin romper el techo de hormigón que la teología imponía a la ciencia y también a la filosofía. El antropocentrismo que siguió y que para pensadoras como Rossi Braidotti habría hecho fracasar el modelo el proyecto de humanismo ilustrado, fue contestado por los sismos del siglo XX, proponiendo atomizar ese centro que ocupaba el hombre por tantos centros como supervivientes habían surgido, ¿no? Mujeres, las primeras, luego pueblos colonizados, las personas LGTBI, más animales, etcétera. Todos esos pequeños átomos, o primero, pequeños... la imagen que me viene siempre es la gota de mercurio. No sé si vosotros jugabais con el mercurio cuando erais pequeños, cuando se rompía el termómetro, ¿no? Y se rompía el termómetro y salía el mercurio y había un montón de bolitas, ¿no? Y pues para mí es esa la imagen de muchos centros, de repente, ¿no? Eso fue el siglo XX, muchos centros atomizados. Y mi tesis es que lo que ha hecho el pensar las máquinas, o que las máquinas hayan vuelto a ocupar el centro del sistema de conocimiento, es que todas esas bolitas de mercurio han vuelto a un gran centro, a un centro pesado, muy, muy grande, parece muy difícil de luchar contra él, y ese centro para mí no deja de ser el antropocentrismo por otros medios, o sea, vuelve a ser algo que está reproduciendo problemas que arrastrábamos desde la modernidad, que los vuelve a dar legitimidad y los vuelve a considerar que las cosas son como dice la máquina, pero en realidad las cosas son como dice la máquina, pero cosas como llevan siendo antes de esa atomización que hubo de una forma muy irregular y durante muy poco tiempo, ¿no? Claro, yo lo tenía escrito, ese nuevo giro copernicano que supone la irrupción de las máquinas como generadoras de decisiones y, por tanto, en una conclusión muy rápida también, como aparentes sujetos morales y epistémicos, supone no ya la aparición de un nuevo centro, a sumar a aquellos que la filosofía de la ciencia le ha llevado casi 50 años a aceptar, sino un nuevo núcleo que engulle a todos los demás. Este nuevo centro, sin embargo, no es tan nuevo. Mantiene las características del antropocentrismo, que reproduce con más efectividad que nunca las
las 3 Vs de las que ya hablaba Kate Crayford y Danah Boyd en 2012, esa velocidad, volumen, veracidad, provoca que sea mucho más efectivo, ¿no? que lo que pudo ser en la época colonial, ¿no? Mantengo que este aparente paradigma no es sino antropocentrismo por otros medios. Es más efectivo, más rápido, con mayor penetración y mayor capacidad para sustraer legitimidad a las instituciones democráticas. Esta tesis es la que podéis encontrar mayor justificación en el texto que compartí con Víctor, porque en ese texto lo que hice fue analizar 3 escenarios en el que planteaba cuestiones, bueno, primero más allá de la privacidad, la cuestión de la identidad, o sea, no es tan importante, no es tan importante qué datos tienen de nosotros estos sistemas, que de eso se ha ocupado y hay una ley que regula cuántos datos y qué pueden hacer con ellos estas empresas, sino cómo afecta a nuestra identidad, o sea, qué posibilidades tenemos de escapar de ese target al que nos asignan los sistemas cuando vamos a solicitar una hipoteca o vamos a solicitar un seguro o vamos o bueno, incluso en sistemas judiciales, ¿no? Que eso también está perfectamente demostrado, ¿no? Gracias. La discriminación que han supuesto el uso de estos métodos para analizar los datos. El otro escenario que planteaba es la vigilancia masiva. Esto también, bueno, lo comparaba con como un panóptico global en el que todos somos susceptibles de ser vigilados, pero también todos somos potenciales vigilantes. Esta estructura de poder es simultáneamente inverificable, o sea, no podemos saber quién nos está vigilando, excepto a nuestros pares, ¿no? Porque son aquellos a quienes seguimos o aquellos a quienes nos siguen quienes sabemos que nos están vigilando. Y de hecho, así funciona. Yo hablo mucho con mi hija sobre cómo funciona Instagram o cuáles son los mecanismos para protegernos en Instagram. Se lo pregunto a ella directamente, ¿no? No leo a la Unión Europea, o sea, pregunto a mi hija o le pregunto que pregunte a sus amigas cómo se protegen en estas cuestiones, porque creo que es ahí, ¿no? En esas pequeñas injusticias donde podemos empezar a ver qué es lo que nos está amenazando. Bueno, es un tema apasionante, la verdad es que es una pena, no puedo seguir, no puedo tener... Y la tercera cuestión, bueno, lo que presentaba aquí o lo que vais a encontrar en el texto es esa cuestión de la vigilancia, pero eso luego tuvo una consecuencia que es parte del uso del Machine Learning, que es jugar con la predicción. O sea, ya no es pasar de lo aparentemente inocente que es que nos ofrezcan productos que nosotros no hemos buscado directamente, sino que o bien nos han escuchado o bien hemos hecho una búsqueda y entonces ellos infieren que podemos estar interesados en una cuarta cosa, sino la cuestión de la manipulación, ¿no? Y esto, el caso de Cambridge Analytica, pues fue bastante significativo y sintomático de lo que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo, ¿no? O sea, que esa es yo creo que ese modus operandi se sigue utilizando. Bueno, aquí ponía otra cuestión. Bueno, ahí en esta cuestión de la manipulación hay algo que es una referencia a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuando habla de que una de las características del totalitarismo es tomar como víctima propiciatoria, como culpable propiciatorio, inocentes. O sea, que no han hecho nada contra el sistema, sino simplemente nacer en una familia judía
o bien por orientación sexual, o bien por forma de entender el arte o de representar la realidad, ¿no? Y esto también está ocurriendo, o también ocurre en esta cuestión de jugar con la predicción, con la manipulación. También todos somos vigilados, aunque no hayamos hecho nada, ¿no? Aunque seamos inocentes, y nos somos manipulados igualmente digamos que no es una relación causal, ¿no? Lo que buscan es el fin, digamos, es cómo llegamos a incluirnos en nuestro equipo. Esa sería la cuestión, esta es la conclusión de esa cuestión. Y la tercera que veo que tiene la profesora Ruiz Gil, esa tercera tesis es que la insostenibilidad de la globalización en el uso de la inteligencia artificial no va a venir por el uso y aplicación que tiene sobre el ser humano y las sociedades, sino por la demanda de recursos minerales y energía y humanos que supone. O sea, que es que la portada de Crawford es bastante significativa, y ella precisamente aborda esas tres cuestiones. Y creo que esa es una de las claves, y creo que por ahí es por donde habría que seguir trabajando. Bueno, a mí desde luego es por donde me interesa más seguir trabajando. Gracias. Esto funciona muy bien. Muchas gracias, Rosa. Muy estimulante, muy interesante tus citaciones y tus propuestas. Nos aguantamos a comentarlas hasta después y escuchamos a la profesora. Por favor, adelante. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, profesora Colmenarejo. Bueno, pues yo voy a hacer una presentación en la que voy a tratar de explicarles cómo he construido el marco de análisis que estoy utilizando para abordar cuestiones relacionadas con inteligencia artificial. En términos generales, pues decir que sigo a la profesora Isabel Vences en su trabajo de 2015, cuando habla de buscar una lógica de la investigación dentro de la teoría política que vaya más allá de lo normativo y de lo empírico. También se puede situar el trabajo que estoy tratando de desarrollar dentro de la propuesta que nos hace Eric Boelin de que a menos que nos active las experiencias correspondientes, una exposición teórica da la impresión de un discurso vacío. Entonces yo trato de traer una exposición teórica, pero también relacionarlo con experiencias correspondientes que me llevan a revisar los modelos que en principio planteo. Y también otra referencia que puedo tomar es Arendt, que ha citado la profesora Colmenarejo, cuando dice que es interesante que pongamos el foco en experiencias problemáticas entre pasado y futuro. Y bueno, pues este trabajo yo diría que propone enfocarnos en experiencias problemáticas entre el presente y el futuro, y pensando en el presente como un momento abierto a la transformación futura. Dicho esto, les voy a contar cómo he construido el modelo explicativo con la idea de que me ayuden a criticarlo y a mejorarlo. Sí. Entonces, bueno, decir que debo agradecer a mis compañeros del área de teoría política de la Complutense el que me pusieran el reto de trabajar un tema desde la perspectiva de la teoría política, porque es lo que a mí me animó a buscar un tema que pudiera estar cerca de mis afinidades y capacidades dentro de lo que es la ciencia política, pero que además lo trajera al ámbito de la teoría política. Y ese
ese tema que se me ocurrió fue la inteligencia artificial. Bueno, lo empecé me embarqué en un viaje que ha sido un poco largo en el sentido de que ha habido que construirlo desde cero. Por eso el desde tal fecha, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Porque empecé con mucha humildad y sin estar segura de que podía llegar a algo. Y entonces, a partir de ahí, en un momento dado, que es el curso pasado, se me ocurre que un modelo con el que yo había estado trabajando, revisando a Max Weber, podría ser un modelo que me ayudase a comparar casos muy diferentes y también a mirar componentes de la inteligencia artificial aplicada a casos diferentes. Bueno, Max Weber habla de 3 tipos de dominación basado en el tipo de legitimidad, donde hablamos de una legitimidad carismática, una legitimidad tradicional y una legitimidad racional legal. Décadas después, un profesor estadounidense, Craig Matheson, critica la visión de Max Weber y nos dice que Weber hace un análisis de la legitimidad desde la perspectiva de aquel que detenta el poder, pero que quizá podía ser interesante después de las experiencias que hemos tenido en Occidente relacionadas con la democracia, que Weber no había experimentado de una forma tan extensa a lo largo de su vida, proponer el ver distintas dimensiones de la legitimidad desde la perspectiva de aquellos que son sujetos del poder. Bueno, de aquí yo empiezo a trabajar con mis alumnos en clase de teoría del poder y se me ocurre cómo explicarles esto y cómo poderlo aplicar también a casos que son diferentes. Y de ahí vino la primera tabla donde ese texto corrido que yo compartí de Matheson se convierte en una tabla con 8 dimensiones y con una definición de las dimensiones, que son las dimensiones según Matheson propone trabajarlas. Entonces, esa tabla, de forma muy interesante, cuando la veíamos en clase y yo les trasladaba que podemos mejorar un modelo más o menos clásico, viéndolo desde perspectivas diferentes, a ellos les resultaba gráfico, a los estudiantes, y también luego nos permitía hacer comparaciones que yo estimo que eran interesantes de países muy diferentes, incluso de niveles de poder, o podemos analizar la Unión Europea, podemos analizar las Naciones Unidas, aplicando todas estas dimensiones y viendo si está presente o ausente esa dimensión en un caso específico. Bueno, pues a partir de ese trabajo y buscando modelos que yo pudiera utilizar para analizar la inteligencia artificial en distintos casos específicos, me planteé el caso de Estados Unidos, el caso de la Unión Europea y el caso de China. Se me ocurrió que quizá esta tabla podría ser útil para aplicarla en estos casos que os comento. ¿Qué ocurre? Que cuando yo trato de aplicar la tabla y empiezo a ver estas experiencias problemáticas de las que habla Haren, las experiencias correspondientes ligadas a una exposición teórica, la tabla se me queda corta. Y intentando limitar las dimensiones, porque cuanto más comprensiva sea la tabla, más amplio sea el modelo, también perdemos, digamos, elegancia a la hora de explicar, pero, por ejemplo, os destacaría que como una dimensión, que lo tenéis en la tercera página, donde veis ya una columna con ceros y unos en el análisis cuantitativo, las
novedades las vamos a encontrar en negrita, algo que no encontramos en Matheson y que no encontrábamos en Weber. Entonces, por ejemplo, me resulta importante señalar que la legitimación por la expertise humana, y señalo humano en negrita, es importante señalar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar nuevas formas de legitimidad basadas en el algoritmo, como nos ha explicado también la profesora Colmenarejo. Entonces, será importante distinguir si lo que nos están ofreciendo es una legitimización basada en el algoritmo para un tema concreto o si está basado en temas ligados a la expertise humana. ¿Por qué es esto importante? Pues, por ejemplo, porque tenemos que pensar en términos de dimensiones de lo político que incluyen o no la pluralidad, la libertad, el pluralismo, dimensiones de la política que abarquen asuntos humanos en los que nos persuadamos entre sí, en los que lo verdadero se origina o lo bueno se origina de un diálogo entre nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo que no vamos a encontrar en una legitimación basada en el algoritmo. También os marcaría como una novedad, una dimensión nueva que yo incorporo a la tabla explicativa, las democracias, y yo añado con una capacidad para experimentar con el método, de modo que el tipo de legitimidad que se produce está basado no solo en un mandato popular, sino también en una experimentación con el método y con un proceso continuo, de modo que podamos llegar a resultados mejores, incluyendo la responsabilidad, la accountability, ¿no? Entonces, esto viene de la idea de la ilustración de que nosotros podemos hacer ciencia mediante un método, podemos mejorar nuestro conocimiento en la realidad a través del método. Sin embargo, lo que no hemos tenido, las democracias no nos hemos dotado de un acuerdo general de la conveniencia de un método en el que las democracias sean mejoradas de forma continua y que no queden en solamente un proceso, un procedimiento, ¿no?, de aplicación. Una dimensión que adicionalmente incluyo son los regímenes no democráticos desarrollados a través del método, que curiosamente me encuentro en el caso de China. En el caso de que luego en la serie, en la fase de preguntas, queramos entrar en este tema, les cuento, pero por ahora la vamos a dejar sin desarrollar. También me parece muy interesante retomar la dimensión de legitimidad basada en la coerción, que tanto Weber como Matheson no veían claramente como algo legítimo, porque decían que era muy costoso basar solamente en la coerción la legitimación de un régimen político. Sin embargo, yo lo que encuentro es que esos costes bajan con la tecnología y que el uso del poder para influenciar a alguien, para hacer algo, es menos costoso, y también hay nuevos procedimientos que, por ejemplo, el nagging, que no sé cómo se traduce, o sea, el que te convenzan de hacer algo, por ejemplo, los puntitos que te dan o llevar un reloj en la muñeca que te dice que tienes que hacer más ejercicio para sentirte mejor y que esto vaya ligado a tu seguro médico y que tengas una prima más alta o más baja, ¿no? Bueno, pues este tipo me parece que está ligado también a esta especie de convencimiento, no es una traducción muy buena del nagging, pero bueno, y que está ligado un poquito a la coerción, ¿no? Yo lo situaría en esa línea. Y luego, un tema que me interesa mucho al leer el trabajo de Rosa Colmenarejo, y me gustaría que ella me diera su opinión, y es que también encuentro como una dimensión nueva de la que no han hablado Matheson, de la que no ha hablado Weber,
cuestiones que tienen que ver con la cooperación social, excluyendo a la polity para buscar la legitimación. Y aquí es donde yo encuentro en distintos países mecanismos voluntarios que incluyen las mejores prácticas, códigos éticos y de conducta y líneas de conducta que tengan que ver con cómo se debe desarrollar, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues qué curioso, me encuentro que estos códigos éticos es algo que hasta el verano pasado, que cambia un poquito la política en el caso de China, es algo que tienen en común empresas estadounidenses, el Instituto Oxford de Internet y empresas, incluso el gobierno de China, como algo que tendría que ser la base y no una necesaria regulación política que pase a controlar lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas 8 dimensiones se nos convierten en 13, donde me he centrado a la hora de comentar hoy en esas que son nuevas, que son 5 dimensiones nuevas, porque cuando yo voy a aplicar la tabla a los casos específicos, hay cuestiones que la tabla de legitimidad extraída del trabajo de Matheson no me cubre. Y creo que de esta manera estoy contribuyendo a presentar bueno, un poco lo que es cómo construir un modelo a partir de modelos anteriores que está muy basado en intentar ser muy fieles a la definición de esa dimensión que ha dado el autor original, a trabajarla para sintetizarla, a revisarla y después en la aplicación de ese modelo a casos específicos modificar ese modelo para poder obtener un modelo que pueda ser susceptible de ser criticado también por colegas o que pueda servir para aplicarlo en casos específicos, en las investigaciones de jóvenes investigadores, etc. Y bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes, con vosotros hoy aquí, para que me critiquéis, me deis ideas nuevas. En el último trabajo os he compartido un paper muy breve que presenté a una conferencia de científicos de la computación en Venecia en abril. Me invitaron a hacer un trabajo más largo y lo acabo de presentar esta semana pasada, aplicado al caso de China, que es lo que no he circulado porque bueno, todavía me tienen que decir si sí o si no, pero creo que sale este diciembre como trabajo. Y bueno, trabajando con el trabajo de Rosa la semana pasada, pues esta tercera tabla que traigo aquí hoy ya sufrió modificaciones, porque efectivamente hay cosas en las dimensiones que tienen que ser ajustadas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, por tu generosidad, ¿no? Investigadora, ¿no? Bueno, si me permiten las colegas aquí presentes, os lanzo una pregunta previa muy simple, muy básica, y a partir de ahí conversamos, ¿de acuerdo? Tenemos hasta las 2. Y no hay más protocolo que levantar la mano y decir, quiero intervenir, ¿de acuerdo? Quisiera plantearos 2 preguntas muy básicas, muy simples, ¿de acuerdo? La primera es, caramba, ¿y qué es lo digital? ¿De acuerdo? ¿Y qué estamos entendiendo por digital? Aquí, como estamos todo el rato entre la historia de las ideas, la filosofía política, la teoría política, y tú, Rosa, has hablado de Lovelace, de Babbage, antes de Estambul, etcétera, etcétera, y llega Shannon en el siglo XX, y las conferencias Macy, todo lo que sucede en Estados Unidos en los años 40, etcétera, la conferencia del 56 de Dartmouth, ¿no? De la inteligencia artificial, etcétera. ¿Y qué es lo digital? ¿De acuerdo? En términos epistemológicos. O como tú has hablado en términos de la experiencia y la continuidad del tiempo. Lo digital es discreto, es continuo.
¿de dónde partimos? No pregunto esto por polemizar en términos de definición, sino, caramba, habrá que hacer alguna aproximación epistemológica a de dónde sale lo digital. Y la segunda cuestión es, hablando de legitimidad, ¿no? La legitimidad del mundo moderno, naturalmente, pasa por la autorreflexión racional de cómo construimos la comunidad lógica moderna en términos de libres iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Que en Hobbes es contractualismo, naturalismo y consentimiento. Obediencia, consentimiento y voluntad. Es justo obedecer a aquellos que nosotros mismos elegimos, ¿no? El asunto de esto que habéis hablado, y aquí donde queda en la legitimidad el consentimiento. ¿Cuándo doy yo el consentimiento? ¿Quién me va a hacer el referéndum de vivir en un mundo digital? O es que ya lo damos por automático, ¿no? Cuidado, que estamos hablando de legitimidad, ¿no? Es decir, estas son mis dos cuestiones iniciales de amplias, tomadla como queráis, cómo podemos hablar de lo digital, en términos históricos, si queréis, de experiencia, y qué clase de racionalidad me sitúa lo digital para yo poder decir que, caramba, yo a esto lo obedezco, doy mi consentimiento, ¿de acuerdo? Rosa, por favor, adelante. Para mí lo digital, o en este texto yo hablaba de paradigma también muy osado, pero bueno, hablaba de paradigma, de la digitalización como paradigma precisamente porque se nos está presentando como algo inevitable. O sea, que estamos inmersos en ese nuevo paradigma porque no hay posibilidad, aparentemente, de escapar de él. Y ese paradigma es un sistema. O sea, para mí lo digital, ahí es ese sistema aparentemente continuo, pero que es discreto, ¿no? O sea, que tiene esas partes, no es algo que suceda, bueno, igual que la naturaleza, ¿no? Aparentemente es continua, ¿no? Todo ocurre de una forma conectada, pero también la hemos podido diseccionar, pues que esto con mayor razón, porque es una creación humana. Para mí es interesante abordarlo desde ese punto de vista. El consentimiento es un problema grave, que desde luego la cuestión de la autonomía, que por eso también me interesó muchísimo el trabajo de... Tengo una amiga que se llama Juana Gil y por eso siempre te pongo con el Gil, Ruiz Gil. Ah, solo Gil Ruiz. Ah, sin Ruiz. O sea, es que estoy con el Ruiz, pues nada, se me ha metido a mí esa cuestión de la legitimidad, porque es otra forma de abordar la autonomía, ¿no? O sea, no es tan importante. La autonomía no es individual, digamos, hay un componente relacional que tiene que ver con la legitimidad. Cómo le ofrezco, o sea, cómo le doy legitimidad al otro para creer en él o para someterme, ¿no? En relaciones de poder al otro. Y esto lo estamos haciendo continuamente con el uso del teléfono móvil, ¿no? Ese juego de sometimiento. Sí, la capacidad instituyente de lo digital, ¿no? Que Claro, sí. Vale, bueno, yo voy a complementar a Rosa, no a discutirla, pero también porque quiero dejar patente cosas que para nosotros desde la teoría política pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, pues como a mí me gusta mucho trabajar desde las definiciones, una parte del trabajo es buscar las definiciones de inteligencia artificial y cuando me voy a los informáticos o a los computer scientists, a los informáticos, ingenieros y demás, tampoco se ponen de acuerdo. Entonces es muy interesante porque van desde la parte más plana, conceptualmente hablando, que dicen, bueno, pues incluye la gestión de datos, el análisis, la visualización, y otro nos dice, bueno, incluye los grandes volúmenes de datos, las tecnologías analíticas, posibilidades de negocio, otros hablan de mucha velocidad, pero luego ya también tenemos a otras personas que nos muestran capas diferentes, como Boyd y Crawford, que ha citado Rosa,
como por ejemplo, incluyendo en esa definición que hacen la mitología, ¿no? Como incluir la creencia de que las grandes colecciones de datos nos ofrecen una forma de inteligencia superior y de conocimiento que puede generar una capacidad de análisis que antes era previamente imposible, con un aura de verdad, de objetividad y de seguridad, ¿no? Accuracy, ¿no? Y dice, bueno, sin embargo, hay problemas semióticos de traslación y de atribución de significado que son muy importantes, que normalmente no se revisan, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta cuestión de qué es lo digital, diría que no hay una definición única y que tampoco en las definiciones que dan nuestros colegas desde las ciencias más duras hay ni una definición única, y los hay que son muy críticos y que donde nosotros sí que podríamos hacer desde la teoría política aportaciones muy interesantes, también en la línea que ha dicho la profesora Rosa Colmenarejo, ¿no? Y aquí voy a citar a Crawford, dice: las formas contemporáneas de inteligencia artificial no son ni artificiales ni inteligentes. Y en el libro explica por qué no son ni artificiales ni inteligentes. Entonces, bueno, yo es una línea de trabajo que no estoy tomando, porque en algo te tienes que centrar y ya es bastante complejo el tema que estoy haciendo, pero bueno, sí que tengo mis notas en este sentido para poder ir comentando estas tablas de legitimidad como esto tan sugerente que nos estás diciendo, ¿no? ¿Dónde está dentro de la legitimidad el consentimiento? Bueno, pues a ver cómo aquí también criticamos, ¿no? Porque aquí nos falta el consentimiento, ¿dónde está, ¿no? En estas dimensiones. ¿Está, no está, o lo podemos analizar? Podríamos meterlo como una columna más dentro de la tabla. Vamos a analizar el consentimiento en cada uno de los casos y vamos a analizar también si necesitamos rediseñar una definición de manera que el consentimiento también esté incluido, para dar un salto más arriba, y entonces la tabla no se va a llamar mi tabla, va a ser una nueva tabla de otra persona que está trabajando con ese tema. Y bueno, esa es la Gracias. que yo... Sí, tal vez habría que ya decirle todas, el consentimiento de un nuevo régimen político, ¿no? De la información. Es verdad que la inteligencia artificial se ha definido como un vector, ¿de acuerdo? Más que como una cosa concreta. Abrimos palabra, por favor. ¿Quién quiere intervenir? Adelante, por favor. El micrófono, para que pueda ser grabado. Que no se oiga aquí no quiere decir que no se esté grabando, ¿de acuerdo? Lo importante es que esté encendido. ¿Sí? ¿Tienen la lucecita? Sí. Está encendido. Bueno, buenos días. Gracias a las dos colegas que han intervenido esta mañana. Ha sido bastante interesante. Yo tengo dos preguntas. Una relacionada con lo último que se ha planteado, que ha planteado el profesor Martínez. En relación al consentimiento, también se habla en el derecho internacional de los derechos humanos, ya se está planteando en el debate, ¿no? El derecho a una decisión humana, o lo que sería un derecho a no estar sujeto a una toma de decisiones automatizada. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué opináis sobre esta situación? Y la segunda pregunta, o la segunda reflexión o cuestión, tiene que ver con la tercera tesis que planteaba la profesora Colmenarejo sobre la insostenibilidad de la globalización del uso de la inteligencia artificial. Claro, las emisiones de carbono detrás de la actividad digital son muy contaminantes. Yo creo que hay algún dato de que si esto se cuantificara sería igual a lo que contamina el séptimo país más contaminante del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta insostenibilidad, ¿no? de la actividad digital o cómo podemos? Claro,
porque todo el tema de la transición digital va de la mano de la transición ecológica y la transición social, y entonces en esta combinación, ¿qué pasos podemos dar frente a esta insostenibilidad? Bueno, Isabel, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, en cuanto al derecho a una decisión humana, creo que es básico y creo que la capacidad que tendremos como sociedades de tener este derecho a una decisión humana es que seamos capaces de engranar en las leyes pues este derecho, ¿no? Tanto a nivel de naciones como a nivel supranacional. Igual que luchamos en un momento dado por el derecho a la libre expresión, que no fue algo dado como sociedades, y no es algo que tengan todas las sociedades ni todos los países, estamos en momentos clave y por eso son temas clave también para abordarlos desde la teoría política y presentarlos como una cuestión que es fundamental. En cuanto al tema de la contaminación, es también muy importante y muy relevante, y si somos capaces de hacer el argumentario de todas estas cuestiones de una forma sencilla y también trasladarlo a nuestras clases en la universidad o a los colegios, ¿no? Para que, o sea, una parte que yo no he hablado en esta presentación que he hecho hoy tiene que ver con cómo desarrollar instituciones sociales que tengan capacidad de revisar cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Capacitar, ¿no? Lo capacitante en la parte educativa, la parte de control, de accountability. Ahí yo veo un gran campo para la teoría política y para todo el conocimiento acumulado a lo largo de décadas y centurias sobre cómo pensar la sociedad y cómo estas cuestiones se van a trasladar a nuestras sociedades. Por supuesto, el tema de la contaminación es muy importante, pero también el tema que hablaba con Manolo antes de la sesión, que me decía, hay muchos gobiernos locales que están implantando algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones relativas a quien reciben beneficios de seguridad social o sea, si nosotros dejamos esa legitimidad en manos de las empresas y de gobiernos que deciden prescindir de personas que están trabajando con otras personas para recibir los beneficios sociales, pues nos vamos a encontrar con sociedades que son muy distintas a aquellas de las que partimos en este momento. Entonces, hay hay mucho trabajo que hacer para... Sí, gracias. Claro, es la contaminación y también el consumo de recursos. Yo creo que eso es fundamental. El libro este de Crawford, hay edición en español y creo que lo ha sacado Capitán Swing, la traducción. Es muy interesante eso, los recursos y minerales, que además son causa de conflictos, y luego el consumo de energía. O sea, que es que el consumo de energía que necesitan todo este sistema está tan fuera de escala que, bueno, además que está otra cuestión importante, que no es... Y de agua para refrigerar esos sistemas. Que, bueno, además ella lo cuenta muy bien como caso en Estados Unidos, cómo han desecado partes de California que ya tienen problemas de sequía, como donde están instaladas estas empresas, las Big Tech, cómo están sufriendo esa carencia. Entonces, claro, hay un paso ahí del pensamiento mágico, como que era también lo que denunciaban ellas, como que es algo que no tiene costo, ¿no? Aparentemente inocuo,
pero que tiene unas consecuencias desde ese punto de vista tremendo. He sacado el teléfono porque vi en el último número del New York Review of Books, me encontré con 1, 2, 3, 4 y 5 libros revisados que están centrados únicamente en las crisis del uso del cobalto, de la extracción de cobalto y del cobre en el Congo, en la República Democrática del Congo. Y bueno, pues desde diferentes puntos de vista, pero que han salido, libros que han salido este año, en 2023. O sea, por eso yo creo que todo esto son síntomas de por dónde creo que va a hacer agua esto, ¿no? O por dónde va a fallar. O sea, porque es insostenible. O sea, que estamos hablando por un lado de los objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado lo estamos confiando todo a la digitalización, en general, o sea, sí, al sistema, estamos dándole toda esa confianza a la digitalización y no sé, creo que ese es un punto. Y luego no perder de vista que quien está detrás de esto son empresas. O sea, que siempre son empresas, aunque lo utilicen instituciones públicas, al final son empresas y desde el punto de vista de la ética son problemas que el business ethics, todos estos problemas ya los ha tocado, todos. O sea, no hay ninguno que no haya tocado. Entonces, no es nada nuevo, no es nada. O sea, las empresas no se tienen que hacer de nuevas, es que eran problemas que ya estaban ahí. Cuestión que no tiene relación directa con lo que nos pregunta Isabel, pero creo que es interesante compartirla con todos, es que parte de la inteligencia, entre comillas, que tienen estos sistemas está ligada al etiquetado, y el etiquetado lo hacen personas que están muy mal pagadas, súper mal pagadas, y que llevan todos los bias, todas las preconcepciones que podamos imaginar sobre cuestiones de construcción, de conceptual. Por ejemplo, imaginemos pues mujeres, ¿no? Una foto de una mujer, pues a veces pues ven una foto de una mujer, la tienen que etiquetar y bueno, pues a lo mejor el etiquetado de esa mujer pues no lo están etiquetando como mujer, están etiquetando como un atributo de determinado grupo de mujeres, que es ya una interpretación previa de lo que... Entonces, pues la cuestión del etiquetado también tiene mucho que ver con nuestra área de teoría política y para revisar desde... Yo como moderador no quiero intervenir, Isabel, pero me permito una referencia al libro de Benjamin Bratton, 2015, On Software and Sovereignty, el desafío a la soberanía política del software, ¿no? Donde preguntamos por el momento instituyente de la soberanía, que es la legitimación, ¿no? Y todo lo que supone. Más palabras, por favor. Más palabras. Las personas que nos siguen, Estela o José Francisco. Más cuestiones. Perdón. El micrófono, si es tan amable. Yo quisiera preguntar, soy experto en inteligencia artificial, Big Data y así, pero tengo una amiga en México que ella sí también es eticista y su tema es ética e inteligencia artificial, entonces ella ha hablado un poco al respecto, pero yo quisiera preguntar, si hay varios autores que he leído por interés de mi amiga que tratan de relacionar. Al final son compañías quienes están controlando los algoritmos, la inteligencia artificial. Si el enfoque de la no dominación, de la dominación, es útil para dar cuenta de cómo el uso de los algoritmos en las redes sociales, etcétera, controlan a las personas. O sea, si la idea republicana de dominación, que es algo que varios autores están haciendo, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, como eticistas y teóricos políticos, si es un buen enfoque. Los autores se llaman Paul Hagstad y Hugo Reiter de Amsterdam, porque hay interés en leerlos.
Y la segunda, también hace ya unos meses leyendo un texto de una autora llamada Ellen Lander-Moore, que es de la teoría de la democracia. Ella planteaba que frente, bueno, sí, al uso de algoritmos, de inteligencia artificial y todo este problema de cambios analítica, las fake news, etcétera, han perjudicado mucho la democracia o el ejercicio de la democracia, por lo menos bajo un enfoque deliberativo, las redes sociales y los algoritmos, y quién tiene el poder, en este caso las compañías, ¿no? Pero ella también planteaba interesantemente, aunque bueno, yo creo que el problema del fondo es lo que estamos comentando del desgaste del planeta Tierra, pero ella planteaba que es posible controlar los algoritmos a través de las instituciones públicas para hacer una mejor democracia. Y básicamente la idea, si bien recuerdo, es que hoy día hay un problema bueno, no hay un problema, pero por lo menos bajo la democracia mayoritaria que tenemos, o sea, más bien bajo la participación de masas que tenemos en la democracia, es un poco difícil efectuar la deliberación, ¿no? O es deliberación o es participación. Ella lo plantea en ese término. Entonces ella planteaba que a través de pequeñas asambleas deliberativas, la inteligencia artificial podría ser útil para colectar esos datos de esas pequeñas asambleas deliberativas y así tomar ya mejores decisiones. O sea, que ir equilibrando qué se pensó que antes, como esta idea de los mini públicos, ¿no? Los mini públicos en democracia. Entonces, no sé si me voy a entender con los dos cuestionamientos. Sí, vamos, yo lo entiendo, no sé si estoy equivocada, eso fue lo que hizo Podemos, ¿no? Hizo esos núcleos, esos círculos de en un origen, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Círculos en los que se deliberaba y luego se iba como ese pensamiento, o sea, supongo que esa idea teórica vendría de ahí, ¿no? A mí, no sé, no he leído a esta profesora. A mí toda esa cuestión de automatizar cualquier tipo, por muy loable y por muy bien intencionada que sea, la idea de automatizar cualquier tipo de proceso me parece peligrosa, porque queda fuera de control. O sea, ya parece que estás legitimando una decisión porque lo han dicho los círculos o esas pequeñas asambleas, pero a lo mejor el resultado no tiene sentido o no es justo, ¿no? Entonces ahí hay algo, no sé, sería para leer y para discutir, ¿no? Largamente, porque creo que ahí hay, relacionando con algo que ha planteado también antes la profesora Gil, la cuestión de la cooperación social, que creo que tiene alguna relación con esto. ¿Cómo controlamos decías que te sorprendía que fuesen los códigos éticos lo que consideran las empresas como prioritario antes que nada, ¿no? O sea, sí. Que además dicen, dejadnos que nos regulemos nosotros, ¿no? Eso dijo Zuckerberg cuando declaró ante el Congreso. Dijo, dejadnos que nos regulemos nosotros, o sea, dejadnos que desarrollemos un código ético. Claro, un código ético se basa en la ética de la persona, del individuo. O sea, estás diciendo que los individuos se comprometen a atender ese código ético. Pero aquí el problema no es el comportamiento de los individuos. El problema es las consecuencias que tiene el implantar ese tipo de tecnologías que no saben cuáles son las consecuencias. O sea, que cuando lo desarrollan no saben cuáles son las consecuencias, que por eso se llama disruptivo, porque no saben qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a salir de ahí, que por eso digo que siempre me parece peligroso utilizar esa automatización. Entonces, claro, la solución es la regulación, o sea, es que tiene que ser la ley. Yo nunca he sido de esa línea, pero creo que en este caso o es regulado o, bueno, y de hecho es lo que incluso en Estados Unidos lo están haciendo, ¿no? O sea, que están prohibiendo el uso de redes sociales a partir de cierta edad, o sea, o hasta cierta edad está prohibido por ley, ¿no? Ellos también son tan exagerados para lo suyo, pero bueno, yo creo que si ellos lo han visto es porque hay alguna... O sea, que es que creo que es la regulación. Y la regulación se basa en el problema, es que la regulación va al problema. Los códigos éticos no dejan de... Preguntemos a los desarrolladores cómo hacen
Creo que ese camino, que yo he estado en ese camino unos años, creo que no resuelve el problema. Es que no podemos controlarlos. Es que el sistema es inherentemente incontrolable. O sea, que es que el sistema no se... O sea, este tipo de métodos de análisis son incontrolables. Es que los mismos desarrolladores no saben lo que van a obtener. O sea, solo se podría saber, bueno, obtener resultados más bondadosos o más políticamente correctos, podríamos decir, si estuviese más controlado con qué tipo de datos alimentas al sistema. Pero eso a los desarrolladores es que les da igual, es que ellos no se dedican a eso, ellos se dedican a conformar las tuberías, no sobre la calidad del agua, ¿no? Pero Rosa, ¿no crees que hay un jurista, se llama Lessig, estadounidense, Harvard, etcétera, que dice directamente que todo esto es irregulable? Ya, claro. Pero por la propia característica del tipo de señal que estamos manejando, ¿de acuerdo? Es decir, porque el lenguaje binario de ceros y unos, lo que sea es la señal eléctrica, o sea, el electrón derive estocásticamente, estadísticamente, a 0 o 1 al mundo al tiempo, en los que operen los límites del tiempo, que no es la experiencia humana, que es un continuo, que es el tiempo discreto. Es decir, es irregulable. O sea, es que es metafísicamente irregulable, ontológicamente irregulable. Es decir, y querer regular eso es, pues sí, las cookies o lo que sea. Es decir, ¿no crees que cuando decimos que hablamos de la caja negra o que no sabe? Claro, en los años 50 se decía a la máquina, incorpora iterativamente los resultados de tu cálculo a tu propia operación. A partir de ahí, claro que ya le perdemos de vista, ¿no?, al asunto. Y deja de ser inteligencia para ser comunicación artificial, ¿no? Es decir, ¿no crees que esto de la caja negra también hay que abrir la caja y decir, vea, que esto sucede porque pasa esto en el desarrollo del lenguaje de la información? ¿No crees? Bueno, pero entonces tendrán que inventar otra cosa. O sea, que el método tendrá que ser otro. O sea, si tiene que ser transparente, tendrá que ser otro. O sea, no será este. Lo que quiero decir es que no hay posibilidad de transparencia. En el lenguaje binario, en eso que hace Boole cuando pasa del silogismo al algoritmo, es que no hay transparencia. Claro, no hay posibilidad de transparencia. Claro, por eso digo que ahí Pero sí puede haber responsabilidad. Claro, ¿Cómo? claro, atendiendo a las consecuencias. Claro. Atendiendo a las Tú eres consecuencias. responsable de lo que diseñas. Olga, ¿y eso no es a posteriori? Siempre. Es que aquí Bueno, hablamos de pero legitimidad. también Es te un momento podrían- instituyente de lo político. ¿Qué clase de racionalidad es esa? Pero, vamos a ver. Una cosa más os lanzo al hilo de lo que él decía. O una cosa más lanzo es interesante lo que dice en términos de ¿se puede confundir la democracia automatizada con democracia directa? Y os lo dejo. Yo ahí absolutamente diría no y volvería a lo que comenta Ares, ¿no? Que es necesario tener una dimensión que incluye la palabra política y que abarca todos los asuntos humanos hablando y persuadiéndose entre sí. Si no tenemos eso, darle a un botón no es democracia. ¿No crees que lo digital dijo? Es que nosotros nacemos sin que eso nos sea relevante. No sé si lo que está diciendo von Neumann, Shannon, Vannevar Bush, Jenner, advirtiendo de eso también. Volviendo a la pregunta anterior que me parecía muy interesante, que quería también contestar, comentas la dificultad de regular o la imposibilidad. Pues a este señor hay que decirle que eso no es cierto. Mi tesis doctoral es sobre eso fue cuando yo, en el Paleolítico, sobre la regulación de las telecomunicaciones en Estados Unidos, Brasil y España dentro de la Unión Europea, 1875-2002. La pregunta que yo me hacía era cómo, siendo la misma tecnología, los resultados políticos, sociales y de mercado son diferentes. Esa era mi pregunta. Me costó 8 años de trabajo. Y gracias a Max Weber, como marco de análisis también, debo decir, porque sin marco de análisis la verdad es que estos temas son inabarcables, pues claro que hubo regulación y claro que fue muy distinta. Una cosa es regular la señal y otra regular el lenguaje que genera la señal.
Bueno, Cuidado. el caso es que en Estados Unidos había comisiones locales de regulación, donde había personas que eran representantes de distintas grupos sociales que estaban en esas comisiones. Y eso tuvo una importancia clave para, por ejemplo, tener unas tarifas muy bajas en todo Estados Unidos para poderse comunicar en un país del tamaño que era Estados Unidos. Y eso no lo teníamos en Brasil, que tenía el mismo tamaño, ni lo teníamos en España, incluso siendo un país muy pequeñito. Entonces, claro que hay cosas que se pueden hacer. Y claro que si nosotros nos lo planteamos como democracia, no como algo cerrado que inventamos en un momento dado y que tiene 7 componentes porque nos lo ha propuesto Robert Dahl, sino como un método sobre el que podemos pensar, sobre el que podemos elucubrar juntos cómo mejorar nuestras democracias, pues podemos dotarnos de mecanismos institucionales, sociales, donde estemos representados y podamos hacer un control. La lección de Weimar, o sea, ¿tú no crees que la inteligencia artificial y digital no lleva el derecho al límite de lo indecidible, como pasó en Weimar con la excepción? Es decir, ¿no pensáis que en realidad vamos siempre a posteriori de este asunto si seguimos esta vía? La opción no puede ser no hacer nada. Si no digo no hacer nada, os estoy preguntando. En tanto que aquí los presentes toman la palabra. Mil perdones por no haberla visto. José Francisco, por favor, adelante, te escuchamos, gracias. Buenas tardes, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Se oye muy bien, gracias, adelante. Vale, en primer lugar, muchas gracias a la profesora Gil y a la profesora Colmenarejo por su brillante exposición. Yo me he leído los textos y me parecen sumamente interesantes, la verdad. Yo, por añadir un dato a esto de la regulación. Hace unos días aparecía en El País una noticia de la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, catedrática de la Universidad Pablo Olavide, de la que yo también soy profesor. Decía Alicia Troncoso, dice, no existen máquinas con sentido común. La investigadora especialista en lenguaje y sistemas informáticos reclama una regulación urgente de tecnología con muchos desafíos éticos. Es decir, si una catedrática en sistemas informáticos y lenguaje informático está reclamando que efectivamente hace falta una regulación de tecnologías de las que no vamos a controlar nada o prácticamente nada, entonces yo este tema me lo tomaría muy en serio. Yo la verdad que soy partidario de una regulación de la nueva tecnología, de una limitación del acceso de las redes sociales hasta determinada edad, de una limitación a las tablets y a los móviles hasta determinada edad, pero esto estamos viendo que es prácticamente incontrolable. El problema que veo de la regulación es cómo se hace la regulación. ¿Desde qué niveles políticos, desde qué nivel de gobernanza hay que hacer la regulación? Está claro que a nivel nacional, del Estado-Nación, quizás no tenga sentido hacer la regulación. Hacen falta organizaciones internacionales o nacionales, la unión de varios estados para intentar regular esto, porque la verdad que yo creo que se le escapa de las manos. Luego, por otra parte, me ha parecido muy interesante, yo me considero weberiano, seguidor de Weber, me ha parecido muy interesante el texto en inglés de la profesora Olga Gil, donde en la tabla 1, yo me fijo más en la tabla 1, en la tabla 2 me pierdo, hay muchas dimensiones y la verdad que me pierdo. Pero en la tabla 1 me parece muy útil para comprender cómo podríamos regular en base a las legitimidades de cada una de las dimensiones. En esa tabla yo creo que hace falta, o a mí me falta por lo menos, yo veo de qué tradición de teoría política parte cada legitimidad. Me explico. En la dimensión 1, en la convención, ahí yo veo el positivismo jurídico. Ahí yo veo el positivismo jurídico. En la dimensión 2, el contrato, ahí yo veo el contractualismo. Se puede ver el contractualismo jurídico, político. O en la dimensión 3 vemos el ius naturalismo.
Yo creo que añadir esas dimensiones, yo creo que aclararía muchas cosas y aclararía muchas cosas a nivel de cómo regular jurídicamente el tema de la inteligencia artificial. Veo muy interesante también la segunda tabla, pero ya son tantas dimensiones que a la mente humana le cuesta trabajo procesar la información. Me ha parecido muy interesante la nota que hacen en el artículo en la segunda página. Dice que esta investigación ha sido realizada sin ayuda de la inteligencia artificial. La investigación y la discusión son resultados de una mente humana. Esto yo creo que lo vamos a tener que hacer a partir de ahora, porque con el desafío que nos presenta ChatGPT, la verdad que nos quedamos un poco desvalidos, ¿no? Ya no se sabe a qué tipo de investigación ha hecho una mente humana o una inteligencia artificial. Y también otra cosa que hay que recordar, evidentemente la inteligencia artificial, detrás de la inteligencia artificial hay algoritmos que lo hacen seres humanos, pero la interacción entre los humanos y los algoritmos, esa interacción implica un sistema complejo de interacción, y eso es lo que eso es lo que no podemos predecir las consecuencias que tiene eso. ¿Cómo interaccionamos los humanos con inteligencias artificiales? Porque eso es lo que yo creo que se nos va de las manos. Yo creo que eso también deberíamos intentar regularlo. No sé cómo, pero la verdad es que... Y muchas gracias por escucharme y hasta aquí mi reflexión. ¿Vale? Gracias. Gracias, José Francisco. Vale, muchas gracias, José Francisco, por las preguntas y las reflexiones. Bueno, es que todas son muy interesantes. Yo me quedaría con una, que es que ahora mismo estoy dirigiendo 3 TFGs que tienen que ver con inteligencia artificial, y creo que la capacidad que tienen los jóvenes, que están formados, muy bien formados, porque son del último año de la facultad, ya han pasado por muchas asignaturas, profesores, son reflexivos y demás para trabajar sobre estos temas, pues a mí me sorprende y de una forma muy positiva, y creo que con mucha humildad y generosidad también debo decir que yo en algún momento llego hasta donde llego y ahí tienen que seguir ellos, ¿no? O sea, que es una cuestión ya de las nuevas generaciones el pensar de formas nuevas sobre estas cuestiones. Evidentemente luego en equipo, porque hay profesores de más edad que conocemos y conocen más aún temas en los que podemos ayudarles. En este sentido, pues decir también que esta investigación es muy deudora de los 2 cursos que impartí con el profesor Joaquín Avellán sobre Weber en trabajos de posgrado, en máster de posgrado. Entonces, ese conocimiento profundo de Weber también me ayudó a ver estas cuestiones. Y bueno, en el caso de las tablas estas más complejas, tampoco hay que darles mucha... quiero decir, cuanto más sencillo es un modelo o es una tabla, más capacidad explicativa tiene. Simplemente quedarnos con que si vamos, digamos, dimensión por dimensión, habrá algunas que nos damos cuenta, que las podemos marcar con color diferente o en negrita o lo que sea, que no son explicadas por autores anteriores, y también ahí pues encontramos vacíos donde podemos empezar a trabajar, y eso sería para trabajo futuro, ¿no? De aquellos que son jóvenes, pues cómo abordar estas cuestiones, ¿no? Esa sería mi... Sobre todo que la respuesta, aparte a tu pregunta tan difícil, que en principio no me la sabía, pero ahora creo que he pensado que no, a ver, no es una respuesta para siempre, pero digo que para discutir, que sí podría dar una réplica, es la cuestión, o sea, ¿qué podemos regular? Creo que una de las cuestiones aquí fundamentales, que es que yo creo que forma parte también del pensamiento mágico, el pensar que la inteligencia artificial o lo que sea esto de la digitalización es algo, claro, es inabarcable,
muta tanto, cambia tanto, claro, no podemos regularlo, claro, no podemos regular la inteligencia artificial como idea, ¿no? O sea, en general, pero sí podemos regular cada una de las injusticias que genera. O sea, si no se puede utilizar inteligencia artificial para clasificar o para otorgar ayudas sociales, pues, o para juzgar, o para que los juicios, o para que los juzgados, o para que la policía identifique criminales, pues eso es lo que tiene que estar prohibido. Esas injusticias concretas, no en general. Creo que ahí es donde hay que hacer ese esfuerzo. Bueno, este caso de cómo la identificación facial, ¿no? Si esos datos llegan a generar targets y a generar modelos, luego cuando a ti en un aeropuerto te para la policía y te dice que tu cara corresponde con un sospechoso, tú ahí, que es la parte también de mi presentación, ahí te quedas, no tienes fuerza, digamos, para reclamar que no eres tú, ¿no? Porque lo dice la inteligencia artificial. Pues ese es otro uso que tiene que estar prohibido. No puede ser que te puedan llegar a un momento a detenerte en un aeropuerto o a tenerte inmovilizado durante horas porque has encajado en un target de un sospechoso, ¿no? Que no existe ese sospechoso, que era otra de las cosas que tenía yo ahí puestas. Una página web que se llama This Person Does Not Exist, ¿no? Esa página, claro, esos son targets, ¿no? Eso sirve muy bien para comprender que es un target. Como te parezcas un target de un sospechoso, estás perdido, ¿no? Eso Sí. es un... Hay una jurista alemana que hace poco se llama Cornelia Wiesmann, sí. que investigaba esto y decía, es que ya la sociedad entera se ha convertido en la sala de evidencia, donde estamos siendo procesados continuamente, ¿no? Procesamiento digital y procesamiento jurídico, ¿no? Las evidencias de nuestra culpabilidad están siendo producidas antes, incluso de que lleguemos a la sala de juicio. Esto me ha sugerido tu imagen. Sí. Una cuestión que os planteo, que José Francisco es la que me la ha despertado, cuando hablaba al final de la interacción, ChatGPT, del I, ¿dónde nos jugamos la interacción? En la interfaz, en la pantalla. ¿De acuerdo? La importancia para la inteligencia artificial de la pantalla, porque es el único lugar de encuentro de dos mundos, el digital y el analógico, la pantalla, ¿no? Y la interacción con la pantalla. Y que por hoy, naturalmente, parece que nos ganan por goleada, ¿no? La inteligencia artificial, con todas esas cosas fantásticas que pone. Sobre la interfaz como el único lugar donde nuestra percepción sensible y la percepción de lo que genera la inteligencia artificial se encuentran. ¿Tenéis alguna reflexión al hilo de vuestras reflexiones o investigaciones? Tu pregunta va más ligada al tema de la pantalla, la pantalla en el sentido de... La pantalla física. La pantalla física. La inteligencia artificial nos encuentra en la pantalla, en los dispositivos, en la pantalla. Es donde interactuamos con ella. Interactuamos con ella en otro lugar que no sea la pantalla. Bueno, que no sea la interfaz, la interficie. Mundos virtuales que se generaron en su momento y ese tipo de cosas que van más allá de solamente una pantalla plana con unas fotos, con dos dimensiones, sí que lo hay, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un reto, y es que el reto es ser capaces de dinamizar. Voy a volver a Arendt, ¿no? Pues esta cuestión de ser capaces de persuadirnos entre nosotros, y es que la persuasión no está en la red social. O al menos esa es la sensación que yo tengo. He trabajado en este tema con un profesor de la Autónoma de Madrid. Ya desde hace bastantes años trabajamos sobre la capacidad que tienen las redes para movilizarnos para causas específicas. Esto era antes del 15M y demás. Bueno, pues no somos capaces a través de las redes de hacer un cemento social. No somos. Bueno, eso hablaba de no confundamos la voluntad general con la voluntad de todos, ¿no? Y Carl Smith también lo critica.
Laura, ¿querías tomar la palabra? Hay un micrófono. Por las presentaciones y todo el diálogo que está surgiendo, muy de inteligencia artificial sin haber investigado sobre ellas. Como en su área decíamos, me interesa sobre todo cómo afecta a la liberación, a la liberación, ¿no? Que se ha mencionado de alguna forma, y a la creatividad. Hubo un artículo que se publicó en El País hace no mucho, no sé si lo leéis, es de una actriz que se llama Berta, el apellido se me ha ido, y lanzaba la polémica de que había conseguido una beca para un proyecto artístico, pero por las prisas o qué sé yo, para tener que presentar el dossier de la solicitud, se había apoyado en el ChatGPT para presentar el trabajo de la solicitud y habían dado la beca. Y entonces lanzaba la polémica de que debería devolverlo, es legítimo ganar una beca que eran unos 6.000 euros o algo así, cuando no lo he hecho yo sola, con mi inteligencia humana, ¿no? Como mencionaba Olga en su trabajo, ¿no? Ese trabajo escrito de la inteligencia. Yo creo que ahí estamos en un momento que tenemos un apéndice a nuestra propia inteligencia natural que nos ofrece la cantidad de datos de forma instantánea, ese pensamiento mágico que mencionaba Rosa, que lo han mencionado ese término varias veces, ¿verdad? Porque nos fascina. El otro día hice el experimento y por ofrecerse a mis estudiantes como algo así más entretenido y estimularles a leer a Maquiavelo, pues le pregunté, ¿no? ¿Debe ser el príncipe odiado o amado? ChatGPT me dio una respuesta. Luego tiene además la fantasía hecha de que si le vuelves a preguntar lo mismo te da otra respuesta. Por lo cual te da un poco la sensación de que estás hablando con alguien que está vivo, que siente y que un poco no es lo mismo de otra, ¿no? Y les dije, bueno, mira lo que me ha dicho, ¿tiene razón o no tiene razón? Leos el capítulo que corresponde al príncipe y me decís si tiene razón o no tiene razón. Un poco por esta cosa muy omnipotente, ¿no? Que es esa cantidad de información que nos brinda sintetizada, además con lenguaje natural, muy redactado, y lo que significa el pensamiento para un ser humano. El sacrificio, el esfuerzo, el no lo entiendo, el ir a la sutileza de entenderlo y de integrarlo con una experiencia propia. Yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas virtudes que nos resultan muy fascinantes, pero al mismo tiempo es un superáneo de pensamiento, de inteligencia, ¿no? Se queda un poco como en la superficie. Para que algo sea una inteligencia humana, tiene que incorporarse, tiene que ser transformadora de alguna manera, ¿no? Del ser humano. Entonces, bueno, por ahí son un poco reflexiones al aire, pero ¿cómo creéis o cómo que afecta o no afecta a esta idea de la capacidad de deliberación política? Porque hasta el momento, según explicaba Rosa también, como vemos en ChatGPT, lo que hace es que es capaz de condensar muchos datos que ya existen. Lo que pasa es que los integra de una forma muy rápida, pero no hay una creatividad total, ¿no? Y entonces tiene ahí sus grandes avances, pero también sus limitaciones. Entonces ahí cómo se puede congeniar. Y si sois optimistas en el sentido que lo genuinamente humano del pensamiento, de la reflexión, de la capacidad de juicio, porque en un juicio te puede juntar muchas piezas, muchos datos y reconocimiento facial y muchas evidencias, pero el juicio, ¿no? La deliberación y todas las formas originales, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo para la ciudad, lo que es justo, lo que es injusto, eso parece que todavía no está ahí, ¿no? No está sobre la mesa, no pueda ser suplantado. No sé si habéis pensado en ese terreno, ¿no? De la liberación y de la creatividad, de cómo afecta y qué horizontes tenéis a la ciudad. Yo en esto, del ejemplo que has puesto, soy optimista en el sentido de eso significa que lo que se evalúa de los proyectos de investigación, que es un lenguaje muy, o sea, que tienes que cumplir muy bien con los esquemas anteriores, o sea, que es que cuadra muy bien con la idea de ChatGPT, ¿no? Hacer proyectos, presentar proyectos de investigación utilizando ChatGPT va a funcionar fenomenal. Incluso escribir paper también funciona fenomenal, porque, claro, si ya ¿qué mérito tiene que tu bibliografía tenga 100 referencias? No tiene ningún mérito. Nos tenemos que inventar otra forma de evaluar esto. Ya no puede ser solo cuantitativo. O en el caso de los proyectos, ya no va a poder ser un proyecto
tan burocrático y tan tedioso de hacer, ¿no? De rellenar, porque la máquina lo puede hacer. Ah, pues a mí eso me parece una buena noticia, porque se van a tener que inventar otra cosa, ¿no? Para conceder proyectos y para o para medir nuestra actividad investigadora va a tener que ser otra cosa que no sean número de paper, ¿no? Eso me parece una buena idea. O sea, una buena noticia, quiero decir, no una buena idea. Pero bueno, era algo que se estaba reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y la creatividad pues tendrá que ir por otro lado, porque por ahí no va a ir, está claro. Que la creatividad por ahí no sería poco honesto, ¿no? Considerar que esa es tu creatividad, el saber utilizar. Decía una experta en ChatGPT, hace poco escuché una conferencia que decía, claro, es que ChatGPT era un poco, decía, depende de las preguntas que seas capaz de hacerle a ChatGPT, que es un poco lo que los filósofos intentamos decirle a nuestros alumnos, ¿no? Lo importante son las preguntas, no son... Claro, pues eso mismo, lo importante es las preguntas que le hagas al ChatGPT, porque eso es lo que en función de eso va a ser la calidad de la respuesta. Creo que no, porque lo que ellos tienen de bagaje no está tan reflexionado. Otra idea que me viene ahora, cuando nosotros leemos un texto, eso, lo que cuesta escribir un párrafo y las veces que tienes que leer un texto y las cosas que te dice un texto cada vez que lo lees, ¿no? Para ChatGPT siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Es el contenido, no hay interpretación posible más que lo que dice el texto. Mira, esto es muy interesante para hablar desde el punto de vista de los significados. Tiene que ver con lo que comentabais del párrafo que yo incluyo en el artículo diciendo que es fruto de mi inteligencia natural o algo así. Esto es porque uno de los revisores, que hubo 5 revisores y eran, fijaos que es corto el trabajo, y eran, porque penalizaba, si tenía una hoja más me cobraban dinero, aparte de lo que ya estaba pagando por... Bueno, estas cosas de los de ciencias, que es una cosa que es todo un mundo, que estoy aprendiendo. Pues me decían que, claro, que no estaba incluyendo evidencias. Evidencias, ellos se referían a que con qué software había trabajado y que yo incluyese, pues qué búsquedas había hecho, etcétera. Y ya pues se me ocurrió aquello, digo, bueno, ¿y cómo salgo adelante yo con esto? Pues si yo lo que he hecho es leer muchísimo, punto. O sea, yo no he tomado ningún software que me analice cuántas veces está la palabra esta o la palabra aquella, y luego juntar... No he hecho eso, o que lo juntar a una máquina, es leer muchísimo, y bueno, esto ha sido el fruto de tal. Se me ocurrió ese párrafo para circunvenir, ¿no? Pero sí que es cierto que en el futuro trabajaremos más con ellas. También deciros que en la revista esta está expresamente prohibido, en las normas, luego allá lo que haga cada uno, pero está expresamente prohibido el uso de inteligencia artificial para la escritura o para el diseño de los artículos que se publican. Me llamó la atención porque esto no se está haciendo en las revistas de ciencias sociales, pero en esta de ciencias, de científicos, de scientists, pues sí. Y bueno, en cuanto a deliberación política, creatividad humana, yo creo que aquí nuestra tarea en las clases, más allá de que la incorporemos, que creo que la vamos a tener que incorporar y tener que aprender sobre ella. Yo he hecho solo un cursito y no era muy largo, interesante, la verdad. Hay tanto que hacer trabajando en equipos y tiene mucho que ver con que la gente tolere las opiniones diversas que tienen unos, que tienen otros, y eso una inteligencia artificial no te lo puede, o que argumenten, no nos puede ayudar a hacerlo. Esto es una cosa de construir la polis en nuestras clases, ¿no? No hay. Muchas gracias, Isa. Esto es como yo lo veo, ¿no? Pero una vuelta entera a la universidad. Vamos a tener que pasar una vuelta entera a la universidad, como trabajamos. Todavía el profesor con un papel
fundamental. Yo lo veo más como director de orquesta, pero como hacemos ya con las clases, las teóricas, luego las prácticas, ¿no? Tratando de que la gente que no perderles, que trabajen más, que se interesen por los temas, pues eso, más el cacharrito este, que fijaos, lo que también se me ocurría, lo han llamado inteligencia artificial, es que las etiquetas importan. ¿Por qué no se llama inteligencia digital? Que hubiera sido como algo más, ¿no? ¿Por qué artificial, que queda ahí en un mundo como de la mitología? Pues si es una inteligencia digital, punto y final. Bueno, yo creo que esto viene del uso de uno de los métodos de análisis que era redes neuronales artificiales, porque en realidad eso es lo que es. Claro, eran redes neuronales, pero como no eran las del cerebro, eran artificiales, yo creo que viene de ahí. Y creí que ibas a decir lo de por qué lo llaman inteligencia artificial generativa. Eso también es verdad, que también es... cuando, claro, bueno, lo podrían haber llamado creativa, ¿eh? Espera. Efectivamente, sí. Bueno, pues si no hay ninguna palabra más entre los asistentes o Estela y Juan Francisco, muchísimas gracias. Pues, de todas maneras, os quiero dar la palabra final de cierre, ¿de acuerdo? Profesora Gil, profesora Colmenarejo, si os parece. Y yo ya me la he tomado. O sea, ¿ya te lo has tomado, ya queréis? Pues yo simplemente, yo quiero agradecer a todos los asistentes que hayan venido a pasar esta jornada con nosotros y muy especialmente a Luis que nos ha moderado, muy especialmente a Laura Cherezade y a Víctor que nos han organizado la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Te esperamos en el 5º seminario, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias.